¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Habla Lambayeque, en ese espacio de entrevistas político a político. Hoy vamos a conversar con Ana Leiva. Ella es candidata al Senado Nacional por la Alianza Venceremos. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida a Chiclayo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos ya a poquito más de un mes para el inicio de las elecciones. Primero le quisiera preguntar si hay cierta preocupación de repente se ve quizá en las encuestas que uno prende la candidatura en Venceremos, al menos en el plano presidencial. Bueno, yo he estado por el sur acompañando a Atencio y he visto otra cosa, ¿no? He visto que la gente se va animando y se ha movilizado, ha salido a las calles, en caravanas, pero también ha habido mítines muy concurridos. Entonces en el sur he visto movimiento, que es lo que ha acompañado, y me parece que bueno, las cosas todavía no están definidas y la lucha se está dando. ¿Las encuestas cree usted que de repente no están reflejando lo que realmente pasa? Me parece que no están reflejando y que todavía hay gente que está indecisa, que tampoco dice, tal vez no comparte su voto por temor. En fin, siempre eso sucede en otras elecciones y luego terminan dándonos la sorpresa, ¿no? Entonces, yo creo que está pasando eso porque lo que yo he visto es gente movilizada, ¿no? En el sur estuve en Cusco, Puno, y he visto gente movilizada y participando de las actividades del candidato a presidente. Claro, que digamos, el sur es como que el bolsón de votos de donde se espera, digamos, que partidos de izquierda saquen un poco de ventaja, ¿no? Que busquen ahí. En el caso de Venceremos, acláreme usted un poco la duda, fue la competencia a la interna entre Ronald Atencio y Vicente Lanoca, creo, ¿verdad? Sí. Ganó Atencio, pero no estuvo exento esto de algunas discrepancias, me parece, a la interna en su momento, unas denuncias uno de otro sobre presuntos fraudes. ¿Cómo fue, digamos, que emana como tal esa candidatura? Bueno, hubo un tema creo que de las pocas organizaciones políticas que han hecho internas, ¿no? Primarias, y entonces eso ha pasado. Bueno, pues hubo un perdedor y un ganador y bueno, ganó Atencio y había que seguir, ¿no es cierto? ¿Usted de Voces del Pueblo o de Nuevo Perú? Nuevo Perú. Usted de Nuevo Perú. O sea, usted era de la corriente de Lanoca. Claro, de Lanoca. Yo estaba respaldando a Lanoca, ¿no? Pero bueno, una vez que se definieron las cosas, había que seguir, ¿no es cierto? No, o sea, ya las elecciones determinan al ganador. Lamentablemente es así y uno tiene que respetar los resultados, y eso hemos hecho y hemos continuado porque queríamos darle una alternativa, ¿no?, al pueblo, una alternativa de izquierda al pueblo. Y que creo que es la única alianza que se ha formado. No, hay dos alianzas en el proceso electoral de los 36 partidos, la única en la izquierda que ha logrado consolidar una alianza como tal, ¿no? Sí, o sea, es difícil conformar alianzas, ¿no? Pero consideramos que había que hacer el esfuerzo y unirnos para que el voto no esté tan fragmentado, porque luego es difícil, ¿no? Lograr pasar, ¿no es cierto?, vallas. Entonces era mejor que nos juntáramos, que nos uniéramos en torno a propuestas programáticas que permitieran construir una unidad. Lamentablemente hay que tener madurez política para hacerlo, entonces, y es todo un proceso además. Entonces, bueno, pues se hizo todo el esfuerzo, todo el despliegue desde Nuevo Perú, y nos juntamos con las otras organizaciones. No todos se quisieron sumar, lamentablemente, y bueno, pues estamos los que somos y estamos dando la lucha. Nos parece que vale la pena porque lo que está en juego ahora es el futuro del país, ¿no? Estamos en un momento crítico de destrucción de la institucionalidad y es necesario recuperar el país para darle futuro, porque como estamos no vamos a ningún lado. Antes justo de venir acá revisaba un poco las redes de usted y la vi bastante afín a Verónica Mendoza. En algunas publicaciones, ella promocionando su candidatura. Tal vez no es políticamente correcto decir esto, pero ella hubiera sido la candidata natural. Bueno, ella ha sido una buena candidata, pero lo que pasa es que ella tomó la decisión de dar un paso al costado y dejar que otros líderes aparecieran. Menos visibles, tal vez. Porque menos visibles, pero que ella consideró que ya había intentado, ¿no?,
Quedó tercera, le fue bastante bien en su sí, primera postulación. sí, pero considero que es una decisión personal también, que debía dar un paso al costado para dejar que otros aparecieran, ¿no? Y también asumieran el desafío de candidatear. Entonces, fue una decisión personal, se insistió bastante porque ella volviera a postular. ¿Usted insistió particularmente? Bueno, los del entorno, ¿no? Los del entorno, pero ella decidió que no y las decisiones se respetan. Muy bien, cuéntenos un poco de usted. Usted es especialista en temas ambientales, ¿verdad? Especialista legal en temas ambientales. Y en ese marco, me imagino, conoce bastante bien la problemática, el tema minero, el tema pesquero, ¿no? ¿Qué se puede hacer del Senado por esos temas? Bueno, en el tema de las extractivas, yo creo que es mejorar la regulación, porque generalmente nosotros somos un país megadiverso, ¿no es cierto? Tenemos potencialidades también para muchas otras actividades, tenemos la agricultura, tenemos el tema de la textilería, son actividades milenarias en el Perú, que incluso, por ejemplo, todo el emporio de Gamarra da muestra de lo que tenemos, ¿no? Como potencialidad, que está poco apoyada y poco desarrollado, pero que tiene todo un potencial. Tenemos también el turismo, ¿no? Tenemos mucha historia, arqueología, y entonces, o sea, potencialidades enormes que no son visibilizadas como una posibilidad de construir un futuro distinto, ¿no? Solamente apostamos a las extractivas y eso es todo. Y generalmente no se piensa en la diversidad que ofrece el país y construir un modelo de desarrollo que permita aprovechar lo que tenemos. Y eso es lo que nosotros creemos, la diversificación productiva. Pero disculpe que le acorte, pero desde el Senado como tal, teniendo en cuenta que usted no va a proponer leyes, va a revisarlas. Y por eso lo que pasa es que desde el Senado, ¿qué hace el Senado? La Cámara de Diputados propone leyes y el Senado las aprueba. Hay un tema, por ejemplo, que tiene que ver, que va de la mano con la diversificación, ¿no? Productiva, y es el ordenamiento territorial. Es un tema que a mí me interesa mucho. Tenemos una ley, pero esa ley no tiene el carácter vinculante. Y si no tiene el carácter vinculante, no ordena, no puede ordenar y no puede, de acuerdo a la vocación del territorio, porque los territorios tienen sus vocaciones y esas tienen que ser respetadas, ¿no? Y además la voluntad del pueblo, o sea, lo que quiere la población y la vocación tienen que conciliarse para que puedas tú imaginar el desarrollo que necesitas. Entonces, y esto es un instrumento que deberíamos contar y que no tenemos no tenemos muy desarrollado o se ha implementado muy poco y además no tiene el carácter vinculante que decía que es fundamental para que lo que se decide se respete, porque si no todo el mundo sigue haciendo lo que se le da la gana, como pasa en el Perú, ¿no? O sea, todos los espacios son ocupados y hay una fuerte destrucción de ecosistemas, se afecta a valles, por ejemplo, productivos. O sea, valles productivos se urbanizan y a la vez estamos irrigando desiertos para convertirlos en valles. ¿Va a necesitar usted en diputados tener aliados importantes para poder trabajar estas leyes en materia de ordenamiento territorial que refiere? Sí, o sea, es una ley que requiere consenso, pero que es en los instrumentos de gestión del desarrollo tienes dos instrumentos: el plan de desarrollo concertado y el plan de ordenamiento territorial, que deberían ir de la mano, ¿no? Y ¿cómo se usa? O sea, primero, ¿qué quieres hacer con tu territorio y cómo vas a utilizar el suelo? Entonces, porque ambos tienen que dialogar y es fundamental. Entonces, pero aquí no se ha permitido implementar una política y menos tener los instrumentos legales para que eso tenga resultados y se concrete en decisiones que todo el mundo respete. Y lo entiendo, sino que justo yo le preguntaba, digamos, de qué manera usted podía hacer incidencia en ello, teniendo en cuenta que usted no iba a poder proponer como tal. Por eso le decía, tendrá que tener diputados aliados importantes para poder llevarlo a cabo. Lo que pasa es que hay que concertar. Además, lamentablemente,
el nuevo Senado va a tener que concertar porque se va a tener que construir mayorías. Y primero, bueno, hay un diálogo con los diputados, ¿no? Porque los diputados proponen, pero quien aprueba son los senadores, las leyes que van a darse. Entonces hay que concertar y hay que trabajar articuladamente, pero también hay que concertar con otros, porque la realidad lo va a exigir. Va a haber fragmentación, entonces hay que construir, no sé, voluntades. La escuchaba hace poco en una entrevista, me parece, en IDL Radio, si no me equivoco, donde usted señalaba de que hoy en este contexto tenemos presidentes títeres porque no hay equilibrio de poderes y como que, digamos, fácilmente cambiamos de presidente, ¿no? Se vuelve rutinario por esta figura que tenemos ahora de debilidad. En ese marco, ¿hay algo que se puede hacer, digamos, normativamente? Tal vez hemos caído mucho en la incapacidad moral, haciendo ya un juego de que esto se vuelva común para poder vacar presidentes. Sí, se ha debilitado la institución presidencial y eso no puede ser porque, o sea, está el presidente en manos ahora del Senado. Entonces solamente 60 lo van a poder sacar cuando quieran y seguimos con esta causal de incapacidad moral. O sea, cualquier cosa puede ser incapacidad moral y por lo tanto se puede sacar un presidente fácilmente. Entonces, y ya no se respeta la voluntad popular. Nos hemos vuelto una democracia un poco parlamentarista, tal vez, ¿no? Sí, se ha distorsionado porque la democracia, teníamos un sistema semipresidencialista y ahora ya no lo es, ahora es parlamentarista y el Parlamento decide y de manera arbitraria porque las reglas las ha acomodado a su favor para decidirlo todo y ponerse por encima de otros poderes y de los organismos constitucionales. Entonces allí, o sea, saca y puede poner y sacar las más altas autoridades a su antojo, igual también con el propio presidente de la República. Entonces, ¿dónde queda el voto popular? ¿No? Porque la esencia de la democracia es el respeto a la votación, a la decisión, a la soberanía del pueblo, pero eso se está totalmente distorsionando y termina siendo ya convirtiéndose en la dictadura del Parlamento. Una dictadura parlamentaria. Ahora, antes de terminar, hay algunas cosas que quería preguntarle respecto al plan como tal de la Alianza Venceremos. Entre ellos está plantear una nueva constitución, ¿no? Sacar la del 93 y irnos a la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Vía referéndum? Sí, pero primero hay que modificar la Constitución para incorporar la figura del referéndum para reforma constitucional. ¿Y qué les asegura que la gente sí quiere cambiar la Constitución del 93? Lo que pasa es que ya el sistema no funciona. Ahorita como está, o sea, tenemos esta distorsión, un parlamento que hace lo que se le da la gana y no tiene límites. Entonces está destruyendo al país porque finalmente está sirviendo intereses particulares o sus propios intereses, ¿no? Y eso no puede continuar porque vamos deteriorando el sistema democrático y dejando inoperativo al Estado, porque ya no funciona. Y si eventualmente vía referéndum la gente decide que no, que la Constitución del 93 no debe cambiarse. Porque además tienes porque se ha cambiado más de 65 artículos. Entonces, o sea, ya se ha cambiado mucho de la Constitución. Una enmienda tal vez sería más. Pero es ir artículo por artículo. Entonces vas a ir artículo por artículo o ya mejor, y vas parchando cosas porque se va parchando. Lo que han hecho es ir cambiando de a pocos y ha tomado tiempo. Entonces ahora tendríamos que ir uno por uno o vamos a un proceso constitucional que piense la Constitución, que piense el sistema en su conjunto, que sería lo más indicado, ¿no? Para no ir parchando cosas, pero sí, o sea, si la gente decide que no, pues es no, la gente lo decide. Claro, eso era lo que le decía. Hay un escenario también que puede ser no favorable a sus intereses, ¿no? Que en un referéndum la gente diga que no. Claro, pero hay que arreglarlo todo, sí. ¿Cómo se arregla? Tienes dos caminos, ir artículo por artículo o ir por vía referéndum a una nueva constitución. Son las dos vías. Nosotros lo vamos a intentar. Si no funciona, pues iremos uno por uno, ¿no? Respetando la voluntad popular. Pero hay que hacer los cambios porque si no, esta democracia no funciona.
O sea, cómo tienes que puedes censurar a los consejos de ministros a cada rato y a tu antojo, y el Parlamento y el Senado no se puede disolver, y entonces ya no hay un sistema de pesos y contrapesos que permita controlar el poder del Senado. Entonces, bueno, usted va al Senado. Pero por eso mismo, o sea, me preocupa. O sea, por eso mismo yo creo que... ¿Le preocupa que tenga exceso de poder siendo usted? O sea, que concentre tanto poder. Y eso hay que arreglarlo. O sea, yo entro con ese compromiso de arreglar ese desequilibrio de poderes, que todo desequilibrio lleva a abuso de poder, ¿no? Porque le das a uno y le das un poder omnipotente, porque lo que tiene es un poder omnipotente para hacer lo que se le da la gana y para servirse del Estado y aprovechar los recursos del Estado. Fíjese que, para hablar ya de temas económicos, fíjense cómo es que han dado exoneraciones tributarias a sus amigos, han aumentado el presupuesto del Congreso, ¿no? Cuando deberíamos estar en austeridad, porque la gente la estaba pasando mal, el Congreso aumentó su presupuesto, Claro, se ha hecho mucho palabras. Claro, pero normas que luego el TC termina diciendo. Ha terminado, no, pero y ha nombrado a los tribunos del TC y maneja, o sea, y ya no se pueden cambiar, porque han puesto candado a esas leyes, porque tienen el respaldo del TC, porque es un TC que está ha sido puesto por ellos. Entonces, bueno, ahora lo elegirá el Senado, ¿no? Será una de sus... Pero claro, ¿a qué Senado vamos? Entonces, yo sí estoy muy preocupada. Yo creo que el Senado no puede tener tampoco, concentrar demasiado poder, porque es peligroso. No. Toda concentración de poder es peligrosa y hay que corregir. ¿Ya? Y aunque yo participe de ese Senado, no me parece que tenga que concentrar tanto poder. Muy bien, doctora, la última pregunta. Explíquenos cómo es este tema de las viviendas, que creo que en su momento, cuando el candidato Atencio lo intentó explicar, de lo que dijo una de sus candidatas, si eran 2.200.000, ¿cuántas viviendas quiere hacer la Alianza Venceremos en un eventual gobierno? Bueno, yo ahorita eran para entiendo, era en el quinquenio, pero alguien dijo en un año. Ella se confundió, ¿no? Pero ¿cuál es lo real, la propuesta real de la Alianza Venceremos? Era en el quinquenio. ¿Cuántas? ¿No? Era 1.000.000 de viviendas en el quinquenio. Yo no lo recuerdo ahora, no te podría decir exactamente si era 1.000.000 o 2, pero era un quinquenio. No es mi tema el tema de la vivienda, la verdad, ¿no? Pero era claro, ¿quién va a poder hacer tantas viviendas en un año, ¿no? Entonces ahí hubo un error, pero claro, hay que solucionar el problema de la vivienda, pero de la vivienda popular, ¿no? Porque o sea, la gente no tiene dónde vivir y los alquileres son carísimos en las grandes ciudades. Entonces, el Estado tiene que promover las viviendas, tiene que estar del lado de que está en una situación de necesidad, ¿no? Y uno tiene que tener básico dónde vivir, ¿no? Entonces, preocuparse por la alimentación, que es la seguridad o la soberanía alimentaria, y la vivienda son dos cosas elementales para quien vive, para todos, ¿no? Para poder vivir con dignidad. Y la preocupación de Venceremos es la preocupación por la gente, por el que nada tiene y necesita apoyo del Estado para salir adelante. La mayor parte de nuestra población es informal, el 80% está en la informalidad, o sea que lamentablemente no tiene ningún tipo de apoyo del Estado, vive al margen del Estado, no tiene los servicios que el Estado debería brindarles. Entonces la idea es que esto no sea así, ¿no? Que la gente se formalice, pero que también el Estado esté de su lado y no lo abandone como ocurre actualmente. Estos sectores están en el total abandono. Entonces creemos que debe haber una relación con el Estado, y donde exista un Estado que se preocupe por ellos, por la gente que se esfuerza todos los días, trabaja durísimo y vive en las peores condiciones. Entonces esa es la preocupación nuestra. Somos un partido de izquierda que se preocupa por la justicia, por el bienestar de todos y todas, y principalmente de aquel que está en una situación de vulnerabilidad, de pobreza y que requiere del apoyo del Estado. Muy bien, doctora. Diríjase por favor a la Cámara para que pueda mencionar su número e invitar a la gente que pueda votar por usted. Bueno, creo que es un momento de un cambio real. Nosotros
Queremos una vida con dignidad para todos y todas. Por eso recuerda, somos Venceremos. Yo estoy el número, voy al Senado con el número 20 y nuestro candidato presidencial es Ronald Atencio. Para una vida digna y cambios reales, vota por Venceremos. Muy bien, muchas gracias, doctora, muy amable. Los invitamos a darle me gusta a esta entrevista, a compartirlo y a seguirlo siempre en nuestras redes de Habla Lambayeque. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad.